Bendiciones, bendiciones. Escucha qué hermosa adoración esta. Aleluya. Él es Jehová Jireh. Amén. Él es Jehová Jireh. Hoy quiero traerte una bendita palabra. Feliz inicio de semana. Feliz inicio de semana para todos los que me van a ver. Así que voy a esperar a ver si alguien se conecta. ¿Verdad? Dios les bendiga. Aquí con esta adoración quiero bendecir tu día en esta mañana. Así que conéctate. Bendiciones, bendiciones. Feliz inicio de semana, pueblo de Dios, bendito de Jehová. Quiero sembrarte una semilla del Espíritu Santo hoy. Estoy aquí para sembrar de parte de Dios una semilla. Dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra, ¿verdad? Poniendo orden en todo. Amén. Y algo interesante que me llama la atención de lo que Dios hizo en el jardín del Edén es que Él sembró una semilla en Eva. Hoy quiero sembrarte esta semilla en tu espíritu. Hoy quiero sembrar una semilla. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Así que conéctate, comparte esta palabra. Comparte con alguien que yo sé que va a ser de bendición para tu vida. Pastora, ¿qué nos vas a hablar el día de hoy? Jairo. Gloria a Dios. Él es nuestro Dios aún en nuestras peores dificultades. Déjenme poner un fondo aquí para poder ministrar la palabra. Aleluya, gloria a Dios. Hoy quiero sembrar una semilla del Espíritu Santo en alguien receptor. ¿Quién hoy se caracteriza o quién hoy va a ser un catalizador de la palabra de Dios en este día? ¿Será que hay alguien por ahí que pueda ser un catalizador de lo que Dios quiere hablar en este día? Aleluya, gloria a Dios. Vamos a concentrarnos en esta palabra. Hoy quiero hablarte de la fe. Hoy quiero hablarte de la fe. Gloria a Dios. El sábado estuvimos hablando en la casa de mi hermana Dilcia, mi hermosa madre. Estuvimos hablando sobre, ¿verdad? Sobre lo que era desintoxicar tu mente y tu corazón de la negatividad. Y la negatividad hace un choque con la fe. Y hoy quiero hablarte lo que está escrito en el libro de Hebreos. Amén. Hebreos, vamos allá rápidamente. Quiero inyectar esta palabra. Quiero venirte a hablar en este día sobre la fe, porque necesitamos una palabra que nos mantenga vivos en esta semana, en un mundo tan cambiante, en un mundo que constantemente está cambiando. Por eso el apóstol lo dijo, el reino de los cielos sufre violencia, y dice, y solo los violentos lo arrebatan, se hacen de él. Entonces yo quiero activar a un violento o una violenta en esta mañana, a alguien en la fe. Quiero activar a alguien en la fe en esta mañana que me diga, Pastora Ingrid, yo creo en mi milagro, yo creo en esta palabra, pero quiero darte puntos importantes de lo que es la fe. Yo no sé si a ti te ha pasado como a mí, que me he preguntado, Señor, ¿y cómo puedo desarrollar mi fe? ¿Qué es la fe? ¿Cómo puedo agradar a Dios a través de la fe? Y Hebreos lo está diciendo. La fe, dice, es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Mira qué interesante esta palabra. Dice, es pues la fe.
Punto número 1. Está hablando de la fe. Dios nos ha bendecido con un grado de fe. Dios ha puesto en nuestra vida una porción de fe. Y como dice mi esposo, la fe es un músculo el cual lo tenemos que desarrollar. Así como cuando usted va al gimnasio, usted dice, los jóvenes, ¿verdad? Yo veo a mis hijas y mi hija mayor cuando va al gimnasio le digo, pero si tú estás delgada. Y me dice, mamá, yo no voy al gimnasio solo por estar delgada. Yo voy al gimnasio porque yo quiero hacer músculo, dice ella, ¿verdad? Yo quiero que mi cuerpo sea, ¿cómo se llama? Bendecimos las vidas que se están conectando. Darlinson, Dios te bendiga, un fuerte abrazo hasta Tennessee. Compartan esta palabra, yo sé que a alguien le va a ministrar este día esta poderosa palabra. Entonces mi hija me dice, ma, yo no voy solamente al gimnasio para echar músculo, para adelgazar. Yo voy al gimnasio porque yo quiero hacer músculo. Entonces yo así defino la fe. La fe es un músculo que lo tenemos que desarrollar, lo tenemos que llevar a un nivel más arriba. Fue lo que Jesús hizo con los apóstoles. Una de las cosas que usted se va a reír si usted lee la Biblia, las cosas que decían los apóstoles. Habían veces que los apóstoles le decían cosas a Jesús que no tenían sentido y muchas veces ellos se reían. O sea, yo me imagino a Jesús, ¿verdad?, riéndose de las cosas que los apóstoles decían. No entendían, pero ¿por qué el Señor hacía lo que hacía con ellos? El Señor hacía lo que hacía con ellos porque quería desarrollar la fe de ellos. Entonces, dice pues el escritor de Hebreos dice, la fe es la certeza. Si usted lo busca en otras Biblias, en otras escrituras, dice, es la sustancia. ¿Y qué es una sustancia? Una sustancia es algo, no me quiero equivocar, ¿verdad? Perdón si me equivoco, la sustancia es algo líquido, pienso yo, es algo que se palpa. O sea, la fe no es cualquier cosa. Muchos predicadores dicen, es la fe, la moneda con que tú compras en el cielo. Muchos predicadores he escuchado que dicen, la fe es la moneda con que tú compras en el cielo. Entonces quiero explicarte brevemente, qué es la fe. El escritor le habla a la iglesia en hebreo, ¿verdad? Escribe una carta a los creyentes en hebreo que estaban pasando por una tribulación, estaban pasando por algo, ¿verdad? Por una tribulación, por una dificultad. Y el escritor de Hebreos le escribe, ¿verdad?, a la iglesia, a este pueblo, y le dice, ¿qué es la fe? Entonces yo te quiero decir hoy, quiero darte una definición de lo que es la fe. La fe no es solo un sentimiento, número uno. La fe no es un sentimiento, ni es un síntoma, ¿verdad? No es algo que tú vas a sentir en tu cuerpo, en tu carne, sino que en tu espíritu. Es una certeza, ¿verdad? Es una convicción, es una esperanza, es una clara certeza de lo que no se ve, de aquello que no se ve. Pero ayer yo le decía al pueblo, el no ver algo no quiere decir que eso no exista. Es pues la fe, la certeza de lo que se esperan. Oiga bien, apúntelo ahí, no es un sentimiento, no es un síntoma. Es pues la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Ahí está dando el Señor la respuesta. Es la convicción, la clara señal de aquello que no se ve. O sea, quiere decir que hay algo que existe. Hay algo que de verdad existe y simplemente es que tú no lo ves, pero tú sabes de que eso está ahí. Entonces la definición bíblica de la fe no es solo un sentimiento, la fe no es solo un optimismo, sino que la fe es la certeza, es prueba interna, es una prueba interna de lo que no se ve. Es aquello que tú sabes. Amén. Es una certeza de lo que se espera. Amén. Creer en Dios ha prometido, ¿verdad? Y nos ha dado la convicción que al final de la prueba nosotros vamos a tener
lo que Dios nos ha prometido. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Dios es fiel. Y Hebreos, yo te puedo decir de muchos hombres de la Biblia que habla Hebreos, ¿verdad? Como Moisés creyó por fe, Abraham creyó por fe, Sara creyó por fe. ¿Cuántos hombres de la Biblia no creyeron en fe, ¿verdad? De lo que Dios les había prometido. Y créame, mi hermano, que muchos hombres de la Biblia murieron sin ver lo que Dios les había prometido. Murieron creyendo. Abraham, por ejemplo, Abraham creyó esperanza sobre esperanza. Esperanza de Dios contra esperanza de la gente, ¿verdad? Y a pesar de que Abraham no vio toda la promesa en su totalidad, murió creyendo en lo que Dios le había prometido. Moisés, a pesar de que no vio la tierra prometida, pero él murió creyendo en lo que Dios le había dicho, porque es fiel Dios. Dios es fiel a lo que promete. Dice que Dios, me gusta ese versículo que dice que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Ahí dice en las comas, ahí dice él, Dios no es hombre para mentir. O sea, Dios no te va a mentir. El hombre te miente. El hombre por naturaleza, desde la caída de Adán, ¿verdad? El hombre, cuando entró la muerte, cuando entró el pecado en el hombre, el hombre por naturaleza murió en su espíritu. Entonces, cuando la naturaleza adámica vino a reinar en el ser humano, el hombre está muerto. El hombre está muerto. Si no hay una conexión real con Dios, ¿verdad? Que es cuando nosotros venimos y aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, ¿verdad? De nuestra vida. Y ese espíritu se enciende, ese espíritu se prende, esa fe se enciende. Entonces necesitamos una conexión con Dios para que nosotros podamos caminar en esta fe. Pero realmente si nosotros no morimos al mundo, si nosotros no aceptamos a nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón, esa luz no se enciende adentro de nosotros. Entonces caminamos en esa oscuridad y difícilmente, por eso la Biblia lo dice ahí mismo también, dice que fe, ¿verdad? Que la fe viene por el oír. ¿Y el oír el qué? El oír el chisme del vecino, el oír las noticias malas que están en el mundo, oír las malas noticias que el doctor te dice, oír esa palabra negativa que te dan en tu trabajo. ¿Cómo viene la fe, pastora? ¿Cómo viene la fe? El hombre no te puede dar esperanzas. El ser humano no te puede dar una palabra de esperanza porque no la tiene. Pero dice Romanos 10:17, ahí mismo en la palabra de Dios, dice que la fe viene por el oír. Y por el oír la palabra de Dios. No la palabra de la pastora Ingrid, no la palabra del pastor Jairo, la palabra de Dios. La fe viene por el oír. Entonces, para que tu fe crezca, para que tu fe se desarrolle en esta semana, para que tú camines en fe en esta semana, porque como lo dije al principio, estamos en un mundo muy cambiante, estamos en un tiempo muy cambiante, donde las noticias cambian día a día, donde los gobiernos están cambiando, donde hay personas que están atemorizadas, mucha gente está sin trabajar, mucha gente no quiere ir al trabajo, muchas personas no quieren salir de su casa. Hay estados donde las personas están pidiendo ayuda para que les den de comer porque tienen miedo a salir a la calle, porque migración los puede agarrar, porque tienen miedo a perder su familia. Y ojo con esto, no critico esto, al contrario, te estoy diciendo que solo hay uno que es fiel y te promete mantenerte firme, te promete mantenerte en el lugar de tu posición, te promete serte fiel. Dice, yo no tengo pensamientos de mal para con vosotros, dice Jeremías. Jeremías dice,
habló Dios y le dijo a Jeremías, dile a mi pueblo que yo no tengo pensamientos de mal para con ellos, sino que yo tengo pensamientos de bien. Dice, porque mis pensamientos no son tus pensamientos. Entonces estamos en un tiempo donde nos levantamos con una mentalidad errónea, con una mentalidad de fracaso, con una mentalidad de falta de fe, y estamos todo el tiempo pensando, como yo lo decía el sábado pasado, no me va a ajustar el día, no tengo dinero en mi cartera, y qué va a pasar el día de mañana, y qué va a pasar con mi hijo, y qué va a pasar con mi esposo, y qué va a pasar con mi esposa. Ayer escuchaba en la iglesia, ayer teníamos una familia, y esta familia, esta pareja nos contaba que la esposa de este hermano cayó grave al hospital con asma y perdió el conocimiento. Y dice, pastores, dice, y yo no sabía qué iba a pasar con mi vida. Y de repente yo empecé a ver nublado, y de repente yo vi que la respiración me faltaba, porque a ella la internaron con un asma grave. Su esposo la fue y la internó hace una semana. Y mi esposo los conoció a ellos ahí donde él trabaja, ¿verdad? Es una parejita que mi esposo evangelizó ahí en su trabajo. Y les dice a mi esposo, yo no los conocí por casualidad. Fue Dios que me guió con ustedes, porque Dios quiere que sepan que Él es fiel. Que si hasta el día de hoy, mujer, tú estás viva, tú estás respirando, es porque Dios ha sido fiel contigo. De ese Dios te estoy hablando hoy. Hoy tú tienes que activar tu fe, mujer y hombre de Dios que me escuchas ahí o que me vas a escuchar. Tienes que activar tu fe. Todo el mundo, yo le digo a la gente, cuando hay alguien que me dice, pastora, pero ¿cómo puedo elevar mi fe? ¿Cómo puedo caminar en fe? Sencillo, le digo. Tú te levantas todos los días de tu cama y tú tienes fe que tú vas a regresar a tu trabajo vivo. Y tú tienes fe que tú vas a regresar a tu casa vivo. Eso es tu fe. Esa es la fe. La fe es la certeza de lo que se espera, es la sustancia de lo que se espera y la convicción de lo que tú no ves. Tú no ves, ¿verdad? Tú tienes la convicción que tú vas a llegar vivo a tu trabajo. Tú tienes la convicción que tú vas a regresar a tu casa. Entonces, esa es la fe. Entonces, esta muchacha dice, yo no veía nada, yo solo escuchaba a los doctores. Yo lo único que veía, dice, es que mi mamá me sobaba el cabello. Y le digo yo, ¿pero dónde? ¿Su mamá estaba ahí con usted? Me dijo, no, pastora, mi mamá ya está muerta. Mi mamá ya está muerta. Y dije yo, wow, esta mujer estaba en un mundo espiritual en ese momento de gravedad. Pero Dios es fiel y justo. Dios es fiel y verdadero, que a pesar de que ella no entendía muchas cosas, ella tenía fe que estaba en las manos de Dios. Dice que ella le decía, Señor, dame una oportunidad de vida. Señor, acuérdate que tengo hijas pequeñas. Acuérdate que tengo, porque es lo primero que una madre piensa, ¿verdad? Un padre de familia, que es lo primero que piensa en sus hijos, en su casa, en su familia. Y dice que ella le decía a Dios, Señor, no me lleves todavía, mis hijas están pequeñas. Entonces ella activó esa fe y dijo, y ella le pidió a Dios y le dijo, ayúdame, Señor. Y dice que le dijeron los doctores, hay algo en tus pulmones, tenemos que operarte. Vamos a hablarle a tu esposo. Sí, ve. Entonces, hay un grado de fe en nuestra vida. Pero, pastora, ¿cómo va a crecer más mi fe? Vuelvo y lo repito. Romanos 10:17 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. La fe, viene por el oír. El oír la palabra de Dios, el estar oyendo palabra, como en este momento tú estás oyendo la palabra de Dios, eso va a hacer que tu fe crezca, va a hacer que tu fe se eleve a otro nivel, va a hacer que tú creas en esta semana que venimos comenzando. Tú no puedes levantarte con una mentalidad de derrota. Tú no puedes levantarte pensando que tú al salir a tu carro y montarte a tu carro algo malo te va a pasar. Esas son palabras negativas, esas son palabras del enemigo que viene a tu mente, para que tú las bajes a tu corazón y tú las creas, porque de esta manera es que viene la derrota y el fracaso. Como dice la Biblia, como tal el hombre piensa, así es. Proverbios también 20 dice que
Cuidado con lo que tú piensas, porque así como tú piensas, dice el libro de Proverbios, así vas a caminar en tu vida. Entonces necesitamos caminar con una mentalidad de fe. ¿Qué te lleva también a fortalecer tu fe? Orar. Orar para que Dios fortalezca la fe de tu familia, tu fe, la iglesia. Amén. Aquí tenemos una explicación clara y sencilla. La certeza y la convicción van a distinguir tu fe de la fe simple. Tener certeza, tener convicción, tener esperanza o deseo nos hace confiar de verdad en que Dios cumplirá lo que nos ha prometido. Tener certeza, lo voy a volver a repetir, tener certeza nos va a ayudar a tener y a simplificar una esperanza, un deseo, nos va a hacer confiar de verdad en Dios, que Dios cumplirá lo que Él nos ha prometido. Amén. Cuando tú cosechas esa certeza, cuando tú cosechas esa certeza en tu corazón, de que Dios es fiel, de que Dios es justo, de que Dios es un Dios que no falla, de que Dios lo que promete lo cumple, tú estás afirmando tu fe, tú estás haciendo que tu fe, ¿verdad?, se establezca, se empodere. La certeza, la seguridad, saber que las promesas de Dios son firmes y nos permite vivir sin miedo y enfrentar los desafíos con la valentía, sabiendo que Dios está con nosotros. La certeza nos hace saber que las promesas de Dios son firmes. Oye bien, Dios no mengua. Dice que en Dios no hay sombra de variación ni mudanza. Dios, el Padre de las luces, en el cual no hay sombra de variación ni mudanza. Dios no muta, Dios no cambia, Dios no es un Dios abortivo, Dios no es un Dios de doble ánimo. Yo siento a Dios. Dios no es un Dios que hoy te va a decir una cosa y mañana te va a decir otra. Lo que Dios te promete, lo que Dios te prometió, Darlinson, lo que Dios te prometió a todos aquellos que me van a ver, una palabra. Una palabra, yo le digo a la iglesia, una palabra es suficiente en tu vida. Una palabra dada por Dios es suficiente en tu vida para tú caminar creyendo. Por eso es necesario que tú vayas a la iglesia. Por eso es necesario que tú te agarres de las promesas de Dios. Por eso es necesario que tú creas en la palabra de Dios. Porque una palabra es suficiente para sostenerte. Pastora, ¿y cómo tú me puedes comprobar esto? Dice la Biblia que por la palabra de la boca de Dios se sostienen todas las cosas. Yo estoy segura que si Dios dijera en este momento, destruyas el mundo, es más que suficiente. Una palabra de Dios es que es suficiente para que el mundo se destruya, ¿sí o no? Una palabra de Dios fue suficiente para poner orden en la tierra en el Génesis. Te lo compruebo con el Génesis. Dice que el Espíritu de Dios se movía sobre el desorden del principio de la creación. Y vino Él, y como a Él le plació, y como Él es Dios, y como en Él no hay sombra de variación ni mudanza, y como Él es el Dios vivo que hace como quiere, cuando quiere, y con el que Él quiere, Él dijo, ese es tu Dios. Y Él dijo, hágase la luz, hágase las bestias del campo, hágase las nubes del cielo, hágase el sol, hágase las estrellas del horizonte. Y dice que todo lo puso en orden. ¿El qué? Solamente bastó una palabra de su boca para que todas las cosas fueron creadas. Y dice, y vio Dios que todo era bueno. Entonces, ¿qué es lo que necesitas, mi hermano, mi hermana, para que tu fe se mantenga firme? Una palabra de Dios. Pero el domingo no quieres ir a la iglesia. Pero quieres estar en tu casa viendo el fútbol, viendo la novela, y no estoy criticando con esto, pero tienes que tener prioridades en la vida. Y Dios tiene que ser una de tus mayores prioridades. Si tú quieres caminar en fe, si tú quieres caminar en victoria, si tú quieres caminar en esperanza, en certeza, ¿verdad? Si tú quieres tener esa confianza de que Dios va a cumplir lo que te ha prometido. La certeza da seguridad de saber que las promesas de Dios son firmes. Nos permite vivir sin miedo. ¿Por qué mucha gente hoy camina con miedo?
¿Por qué mucha gente hoy camina con miedo? ¿Por qué muchas personas tienen miedo a salir? Tienen miedo a una enfermedad. Porque no conocen las promesas de Dios. Porque no tienen fe. Usted tiene fe que el agua la va a sanar. Usted tiene fe que el santo lo va a sanar. Usted tiene fe que no sé, a veces las personas ponen su fe en cualquier cosa. Pon tu fe en la palabra de Dios. Pon tu fe en la palabra de Dios. Pon tu fe en Dios. Porque vas a vivir sin miedo. Vas a vivir creyendo. La convicción nos sostiene cuando no hay señales visibles. Abraham no había visto la promesa. Abraham no había visto la barriga de Sara. Pero ya Dios le había prometido que iba a ser padre de multitudes. Teniendo más de 100 años y no sé cuántos años Sara, perdón. Pero Abraham, Dios le dio una palabra cuando se le presentó en aquella carpa. Y le dijo a Abraham, vas a ser padre. Dios mismo le dio la palabra a Abraham cuando le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré. Abraham la había visto, no la había visto. Abraham había visto a su hijo, no lo había visto, pero creyó esperanza contra esperanza. Abraham creyó, tenía la certeza, la convicción de que lo que Dios le había prometido, Dios es fiel y justo para cumplirlo. Entonces, a pesar de que Sara era estéril, a pesar de que Sara se había perdido ya la costumbre de las mujeres en ella, pero Dios le había dado una palabra, mi amado hermano, hermana que me escucha. Si tienes una palabra dada por Dios, lo tienes todo. Todos los días tú te tienes que levantar recordándole a Dios las promesas. Dios, acuérdate que yo y mi casa seremos salvos. Señor, acuérdate que tú solo tienes pensamientos de bien y no de mal para conmigo. Señor, acuérdate que yo tengo fe y certeza que lo que tú me has prometido se va a cumplir. Esa es la actitud de un hombre y una mujer de fe. Que lo que no vemos y lo que no vemos sabemos y tenemos la convicción de que está ahí. Ambas certezas y convicciones fortalecen nuestra relación con Dios. Lo voy a volver a repetir. Ambas certezas y convicciones fortalecen nuestra relación con Dios. Nos llevan a depender más de Él. La certeza en nosotros, la convicción en nosotros nos llevan a fortalecer nuestra relación con Dios. Óyeme bien, Abraham se fortalecía en Dios, Moisés se fortalecía en Dios, los apóstoles se fortalecían en Dios. Pedro se fortalecía en Dios. El apóstol Pablo se fortalecía en Dios. El apóstol Pablo fue el que le habló a los hebreos. El apóstol Pablo fue el que le habló a los romanos y le dijo, la fe viene por el oír la palabra de Dios. No escuches al vecino. Si usted prende la tele, usted se desanima, mi hermano. Si usted prende las noticias, usted va a entrar en depresión, en tristeza. Ayer mi esposo, antes de comenzar el servicio, me dice, qué tristeza con lo que hizo ese padre de familia. Qué tristeza lo que pasó. Y le digo, ¿qué pasó? Me dice, acabo de ver las noticias, dice, donde un padre de familia mató a sus 8 hijos y a su esposa. Pastora, pero ¿qué pasa con Dios? Dios no está viendo esto. Claro que lo está viendo. Dios está en su trono, en su santo trono. Pero Dios nos ha dado un libre albedrío. Acuérdese, hay personas que se enojan con Dios. Hay personas que pelean con Dios. Dios no tiene la culpa de lo que pasa en el mundo. Dios no tiene la culpa con lo que las personas deciden. Dios le dio un libre albedrío al hombre desde el jardín del Edén. Le dio la oportunidad de decidir lo que quería, de lo que era bueno. Por eso Dios le dijo a Adán, le dijo, escoge. Le dijo, obedecer o desobedecer. Mira pues que el bien está delante de ti. El pecado, le dijo, está a la puerta. Y les dio un mandato el Señor y les dijo, el día que coman del árbol, del bien y del mal, ciertamente morirán. Ahí fue donde entró el pecado, la muerte en el ser humano, en la humanidad entró la muerte. Cuando Adán y Eva pecaron y comieron del fruto,
Desvanecieron todo, perdieron la comunicación con Dios, perdieron la relación con Dios. Por eso tú y yo tenemos que estar conectados con Dios. Tenemos que tener una relación con Dios que tenemos que fortalecer nuestra relación con Dios. Y la fe nos hace fortalecer nuestra fe y nuestra relación en Dios. Nos lleva a depender más de Él. Las pruebas, mi hermano, le voy a decir que las pruebas nos llevan a depender más de Dios. Porque cuando yo lo he visto, que cuando la persona está en prueba es la única manera que depende de Dios. Es la única manera que yo he visto a personas acercarse a Dios de una manera tan sobrenatural cuando yo los veo pasar por pruebas. Yo lo he hecho. Yo he pasado por pruebas que yo me he agarrado de Dios, con los dientes, con las uñas, con los pies, con las manos, con todo. Cuando vienen personas y me dicen, pastora, mire mi situación, ¿cómo le puedo hacer? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Le digo, pues agárrate de Dios, agárrate con las uñas, con los pies. No espere que el pastor ore, vaya usted y ore. No espere que el pastor ayune, vaya y usted y ayune por su necesidad. Que esto la va a fortalecer a usted. Si el pastor ayuna, quien se va a fortalecer más es el pastor. Si el pastor ora, quien se va a fortalecer más es el pastor. Y usted va a seguir de la misma manera, dependiendo de que el pastor ore, de que la pastora ore, de que el hermano ore usted, ayune usted, que eso va a fortalecer su fe, va a fortalecer su fe en Dios. Orar y obedecer su palabra, aun cuando no vemos resultados, eso nos fortalece y nos hace depender de Dios cada día más. Son testimonios para otros. El depender de Dios, el esperar en Dios, cuando nosotros, nuestra vida cristiana, vive conforme, firme, muestra al mundo que la fe es real y poderosa. Usted se constituye un testimonio de Dios para otro. Cuando usted se mantiene en fe, cuando usted se mantiene orando, cuando usted se mantiene firme, cuando usted va a la iglesia, cuando usted ora, cuando usted ayuna, cuando usted le dice a sus pastores, pastor, aquí estoy, aunque estoy en prueba, aunque estoy en dificultad, aunque no tengo ni para la renta ni para la comida, Dios es fiel y justo para proveerme. Dios es Jehová Jireh, Dios es Jehová Sabaoth, Dios es Jehová todopoderoso, y aquí estoy para servirle, porque mi problema depende de Él. Mi problema Él lo está resolviendo. Mi deber es hacer la obra de Dios, el trabajo de Dios. Mis problemas son de Él. Yo confío en que Él va a resolver el asunto. Entonces, te constituyes un testimonio para otro. Te constituye un testimonio para otro. Fortalece la fe de Dios. Fortalece la fe de Dios en tu vida y te constituye un testimonio para otro. Amén. Te constituyes un testimonio para otros. Porque en Dios nuestra fe nos sostiene. En Dios nuestra fe nos sostiene. En tiempos difíciles, en tiempos de prueba, en tiempos de necesidad. La fe en Dios nos sostiene. Y podemos ser testigos. Yo te puedo hablar de muchos testigos. Tenemos a María, tenemos a Noé. Amén. Tenemos a Daniel. Tenemos a Esteban. Wow, tremendo testimonio la vida de Esteban. La vida de Esteban para mí fue impactante. Me deja saber de un hombre que a pesar de la muerte, óyeme bien, a pesar de la muerte, a pesar de que lo estaban apedreando, Esteban se mantuvo con las manos en alto. Se mantuvo glorificando a Dios. Se mantuvo él fue uno de los primeros mártires. Enfrentó la muerte predicando a Cristo, lleno del Espíritu Santo. Eso es lo que hace fundamentar nuestra fe en Dios. Nos fortalece, nos llena de la presencia de Dios, nos llena del Espíritu Santo. Esteban dice que decía, veo los cielos abiertos. Usted con una crítica de la iglesia ya no quiere ir a la iglesia. Usted con una crítica que le hacen los hermanos, usted ya no quiere ir a la iglesia. Usted con que alguien ya no lo saluda en la iglesia, y perdónenme con lo que le voy a decir, yo pasé por ahí. A veces con algo que vemos en la iglesia ya no queremos ir.
ya nos desanimamos, ya no queremos estar cerca de los pastores. Esteban estaba siendo apedreado, pero era un hombre de fe y decía, veo los cielos abiertos y al Hijo de Dios sentado a su diestra. ¡Ay, santo! ¿Se imagina lo que es eso? Él estaba siendo apedreado por mandato, por apoyo de Saulo, que en aquel tiempo todavía no era Pablo, el apóstol Pablo era Saulo, y él llevaba cartas para que la iglesia, para que persiguieran la iglesia en aquel tiempo. Y dice que ahí estaba Esteban, y solo por predicar a Cristo, y solo por predicar de la fe, un hombre lleno del Espíritu Santo, ¿qué te va a mantener firme? ¿Qué te va a mantener en estos tiempos difíciles? La fe. Ser lleno del Espíritu Santo, tener una relación con Dios viva. Hebreos 11:6 dice, la fe es vital para agradar a Dios. ¿Por qué? Porque sin fe, óigame bien, sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. La fe es el punto de partida fundamental en nuestra relación con Dios. La fe es el punto de partida fundamental en nuestra relación con Dios, porque dice el libro de Hebreos 11:6, dice que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Y qué quiere decir esto, pastora? Que a Dios le desagrada una persona que todo el tiempo está hablando de fracaso, de derrota, de desánimo, de que avanza. A Dios no le gusta. Y yo te lo compruebo con la Biblia. Si tú lees en la Biblia las veces que Jesús, óyeme bien, ojo con esto, revelación y punto muy importante, apúntalo. Si usted lee la Biblia, usted va a ver algo muy interesante que yo notaba en la Biblia, es de que todas las veces que Jesús percibía que en un lugar donde él iba a hacer un milagro no había fe, él decía, sáquenmelos de aquí. Cada vez que Jesús, porque es que la incredulidad choca con la fe. La quejanza choca con la fe. El desánimo choca con la fe. Todas estas cosas, la incredulidad choca con la fe. Por eso dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Y yo veo esto en la Biblia. Cada vez que Jesús iba a un lugar a hacer un milagro y Jesús percibía que no había fe, Jesús decía, sáquenlos, o sálganse fuera, o váyanse. Dios no soporta donde no hay fe. Lo voy a volver a repetir. Dios no soporta. Donde Él no ve fe, Él no se agrada. Él no se agrada. Porque Él dice, ¿qué estoy haciendo? Esto es como un enfermo que le dice al doctor, tómate la medicina. Y está preguntando todavía, ¿y será que me va a sanar, doctor? ¿Y entonces? ¿Para qué quieres tomártela si no crees que te va a sanar? Entonces, lo mismo con Dios. Tú le estás pidiendo a Dios un milagro, tú le estás pidiendo a Dios por una situación, pero estás ahí y lo vas a hacer, Señor. ¿Y será que lo vas a hacer? Yo entiendo, somos seres humanos, pero sin fe, acuérdate de esto, sin fe es imposible agradar a Dios. La fe es el punto de partida, mi hermano, fundamental en nuestra relación con Dios. No basta con buenas obras, no basta con buenas obras. No basta con ser buena persona, con buenas intenciones. Déjame decirle algo, que el infierno está lleno de buenas intenciones. Nosotros hemos experimentado cosas tan desagradables de personas que han tenido buenas intenciones y al final son otros resultados. No, Dios busca corazones confiados en Él. Dios busca corazones que confíen en Él, que dependan de Él, que crean. Entonces, en esta semana, yo te dejo con esta palabra. En resumen, te lo voy a decir. La fe nos abre a la comunión con Dios, nos lleva a depender de Él, nos lleva y Él demuestra que confiamos en su carácter. Esto demuestra, que confiamos en su carácter y sus promesas. Entonces, la fe tiene mucho beneficio. La fe nos lleva a confiar más en Dios, nos lleva a fortalecer nuestra relación con Dios, nos lleva a creer en las promesas de Dios. Entonces yo te motivo en esta semana. Camina con Dios.
Fortalece tu fe en Dios. Apaga la televisión. No mires tanta noticia porque te apaga la fe. Dijo un pastor un día en una campaña de oración, dice que le llevaron un niño con muchas enfermedades. Y dice que cuando él le preguntó a la madre, le dijo, ¿y por qué quiere que oremos? Y dice que le dijo, la mamá le empezó a decir todas las cosas, todas las enfermedades que su hijo tenía. Y dice que en ese momento él perdió la fe. Dice que cuando él empezó a escuchar que el niño tenía esto, tenía leucemia, tenía la sangre contaminada, tenía lo otro, dice él, yo perdí la fe en ese momento. Dice, yo dije, y dice que inmediatamente, porque acuérdese, es imposible agradar a Dios si no hay fe. Dice que inmediatamente en esa campaña con miles de personas, dice que escuchó la voz de Dios que le dijo, es que no eres tú que lo vas a sanar. Ay, santo. Es que no eres tú, le dijo el Señor. No eres tú quien lo va a sanar. Soy yo que lo voy a sanar. Entonces muchas veces nosotros vemos para las circunstancias, vemos para la prueba, vemos para el problema y créeme que en nuestra carne se nos va a ir la fe. Aun cuando tú ves que pasan meses, semanas, tal vez años como Abraham, como todos estos hombres de la Biblia que no veían nada, tal vez la fe se les movió, ¿verdad? Es normal en nuestra naturaleza humana, momentos en los cuales decaemos, pero por eso te estoy dando estos puntos importantes. Mantener tu relación con Dios va a fortalecer tu fe. No viendo la novela, no viendo el partido, no escuchando el chisme, no pasando 4, 5, 7 horas en Facebook. Qué bueno que tú pasaras en tus redes sociales haciendo algo productivo. Y ojo con esto, simplemente te estoy dando un consejo sano que a mí me ha servido. Qué bueno que tú te pongas enfrente de las redes sociales para hacer algo que edifique tu fe y tu vida, ¿verdad? Que no pierdas el tiempo porque ojo con esto. Cuando viene la prueba es donde vemos los resultados y las manifestaciones de personas que están como Marta, que le dijo a Jesús, Señor, si tú hubieras estado ahí, dijo María, mi hermano no hubiera muerto. La queja, ¿verdad? Ahí vemos un punto de queja. Le dijo, digo yo, Marta, pero si Jesús fue con ustedes antes de que Lázaro muriera. Jesús estuvo ahí. Por eso le dijo a María, escogiste la mejor parte. Le dijo a María, tú escogiste la mejor parte. ¿Por qué? Porque Jesús estaba antes de la prueba. Jesús estaba preparando el corazón de Marta y de María. Lázaro simplemente estaba dormido. Pero Marta y María eran las que iban a pasar por el proceso de creerle a Dios que la muerte de Lázaro era nada más para glorificar el nombre de Dios. Entonces vino la quejanza, vino la duda, y cuando ven a Jesús venir de vuelta, dice que le dijo, ¿qué fue lo primero que Marta le dijo? O creo María le dijo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto, le dijo. Y le dijo, y todavía Jesús en su infinita paciencia y amor le dijo, ten fe, Lázaro solo duerme, le dijo. Y le preguntó, ¿tú crees que Lázaro resucitará? Y le dijo ella, mira la mentalidad, María, esta mujer andaba en el tiempo de la resurrección. O yo creo estaba pensando en el tiempo de la venida de Cristo, porque le dijo, sí, yo sé que resucitará en el día postrero, le dijo. ¿Qué harías tú si Jesús llega a tu casa hoy y se sienta a hablar contigo y te empieza a hablar de fe y te empieza a preparar tu fe? Y días después viene la prueba. ¿Qué harías tú? ¿Te quejarías o dirías, oh no, espérate, Jesús me visitó? Jesús ya me había preparado para este tiempo. Es lo que hace Dios a través de tu pastor, a través del hermano, a través de la hermana que te inyecta fe, a través de la pastora Ingrid que te está hablando en este momento la palabra de Dios. Dios te está hablando y te está diciendo, prepárate en fe, porque vienen tiempos postreros. Hay personas que se enojan conmigo y me dicen, es que usted es negativa, que usted esto. Mi hermano, avisarte de que vienen tiempos difíciles, de que la venida de Cristo está cerca.
Eso no es ser negativo. Eso es decirte, prepárate con la palabra. Prepárate tu fe postrera porque vienen tiempos difíciles. Las cosas no se van a mejorar. Para los hijos de Dios, claro que van a estar bien, porque dice la Biblia que Él vela por la niña de sus ojos. Dice que Él cuida a la niña de sus ojos. ¿Y quién es la niña de sus ojos? Es usted, soy yo. Espero en Dios que esta palabra el día de hoy para ti sea de edificación, de exhortación y de consolación. Te estoy exhortando, te estoy animando, te estoy consolando, te estoy edificando. Tenemos que prepararnos para toda prueba. Tenemos que prepararnos en fe para los días difíciles que vienen. Mi hermano, cuando usted antes iba a oír que un familiar mataba a 8 niños, cuando usted iba a oír en aquellos tiempos, ¿por qué, pastora? Porque los tiempos se están acelerando, porque la venida de Cristo está cerca, porque la Biblia se va a cumplir. Dice que toda palabra que está en la Biblia se va a cumplir. Ninguna tilde pasará, ningún punto, ninguna coma pasará de su palabra. Todo se va a cumplir y la palabra de Dios se está cumpliendo. Dice que en los postreros días la maldad se aumentará. Dice que en los días postreros la maldad se va a multiplicar. Entonces, ¿cómo vamos a caminar en estos tiempos postreros, en estos tiempos tan difíciles? Por la fe. Por la fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción, la sustancia de lo que no se ve. ¿Qué quiere decir con esto? Y con esto te dejo el día de hoy para que comiences tu semana con esta semilla de fe, con esta semilla de esperanza del Espíritu Santo. Afirma tu fe en Dios. Es la certeza, mantén la certeza que esto agrada a Dios. Mantén la certeza y la convicción de lo que no ves, porque de verdad existe. Eso es lo que Dios te está diciendo. Eso es lo que el escritor te está diciendo. Entonces, te voy a dejar unos puntos importantes ya para terminar, para que tú fortalezcas tu fe en esta semana. Número 1, leer y meditar la palabra de Dios. Eso va a fortalecer tu fe. Recordar las obras de Dios en el tiempo pasado, o sea, en la Biblia, o lo que Dios ha hecho en tu vida. Eso va a fortalecer tu fe. Obedecer, aunque cueste. Obedezca, sométase. Sométase a su pastor, sométase a su patrón, sométase a la palabra de Dios, sométase, obedezca, que esto va a fortalecer su fe. Buscar en comunión con otros creyentes, esto va a fortalecer tu fe. Tu fe se fortalece cuando tú dices el día domingo, tengo que ir a comprar las tortillas, no, tengo que ir a comprar la leche, no. Su fe se fortalece cuando usted busca comunión con los creyentes, con su pastor, cuando usted dice, hoy es viernes, tengo que ir al culto, hoy es domingo, tengo que ir al servicio, porque yo reconozco que soy ser humano y que si Dios descansó, yo también necesito descansar en la palabra de Dios. Entonces usted va al servicio, se reúne con sus hermanos y aumenta y fortalece su fe. Punto número 6 para fortalecer su fe, alabar y agradecer a Dios. Agradezca a Dios con su vida, agradezca a Dios con sus bienes, agradezca a Dios con todo lo que usted tiene. Así que perdónenme, aquí tenemos la mascotita, me la metieron aquí en mi oficina, amén. Así que yo te dejo con esta palabra y ya para terminar, amén, ya para terminar, número 7, pedirle a Dios que aumente nuestra fe. Esto va a fortalecer tu fe. Yo te bendigo. Shh, silencio, sométase usted también. Yo te bendigo en esta semana. Va y obedezca a Dios. Obedezca a Dios, fortalezca su fe. ¿Qué pasa, mijo? Obedézcale a Dios, obedézcale a Dios, fortalezca su fe en esta semana y dígale a Dios, Señor, aquí estoy, aunque no vea nada, yo me fortalezco en fe. Somos los pastores Jairo e Ingrid Rivas de la iglesia bajo el poder del Espíritu Santo aquí en la ciudad de Dallas, Texas. Así que comparte esta transmisión. También bendiga a Dios, ¿verdad? Con esta palabra
y congréguese aquí con nosotros. Si tú no tienes una iglesia donde congregarte, esta es la iglesia bajo el poder del Espíritu Santo aquí en la ciudad de Dallas, Texas. Tenemos servicio los días domingos, los días viernes. Si quieres más información de nuestro servicio, escríbenos aquí por Facebook también. Llámanos por teléfono, que aquí lo puedes encontrar también en las redes sociales. Bendigo tu vida infinitamente. Oro a Dios para que tu fe aumente día tras día y bendigo tu vida. Creo que Dios es fiel y justo para cumplir lo que Él te ha prometido. Esta semana camina en fe, camina en la verdad de Dios, camina con tus hermanos en la fe. Esto va a fortalecerte. Amén. Ir a la iglesia, quedarte en la casa no resuelve nada. Quedarte en la casa no te va a solucionar nada. Reúnete con nosotros. Estamos aquí en el área de Garland. Los días domingos, los viernes estamos allá por la Pleasant Grove, tenemos un grupo de crecimiento. Los días martes también estamos en la área de aquí de Dallas. Y si tú quieres abrir tu casa también para hacer un grupo de crecimiento, abre tu casa, textéanos, llámanos, pastores, yo quiero abrir mi casa. Yo quiero que me formen, yo quiero crecer en esta fe. Escríbenos, estamos listos para predicarte las buenas nuevas de salvación. Así que vente este domingo, te invitamos a la iglesia bajo el poder del Espíritu Santo. Así que con esto te dejo, te bendigo y esperamos nos escriba. Así que acuérdate, somos la iglesia bajo el poder del Espíritu Santo. Los pastores Jairo y Ingrid Rivas te bendice. Bendiciones.